Cada vez son más los venezolanos que deciden adentrarse en la selva del Darién, que divide la frontera con Colombia y Panamá, para llegar a Estados Unidos en búsqueda de alcanzar el sueño americano. Sin embargo, la peligrosa ruta ha cobrado la vida de algunos de estos migrantes. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio Cara a Cara, junto a Mirla Pérez, socióloga y directora del Centro de Investigaciones Comunitarias y Populares, pero además profesora de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenida a las pantallas de Impacto Venezuela. ¿Cómo está, profesora? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Profesora, este tema pica y se extiende, es un tema sumamente complicado, delicado. ¿Qué está pasando con las personas o con los venezolanos que continúan saliendo del país, optando por una ruta tan peligrosa como la selva del Darién, aún cuando salen a la luz constantemente imágenes desgarradoras de lo que representa pasar por allí? Fíjate, aquí hay dos elementos, por lo menos dos elementos a considerar. Un primer elemento tiene que ver con el país que produce la expulsión. En Venezuela, el venezolano está viviendo una condición de extrema pobreza. Primero, el venezolano que está dentro y sigue emigrando, pero también el venezolano que ya ha emigrado. Una de las características que tiene la migración por el Darién, que además es un tapón significa que no debe ser transitado, o sea, no hay posibilidades humanas de poderlo traspasar. Sin embargo, el impulso de la vida, el impulso del sacrificio por mantenerse vivo lleva al venezolano a atravesarlo. Ese es un dato que tenemos que tener en consideración. Entonces, digamos que hay dos vías o dos fuentes que van expulsando al venezolano: el país de origen, Venezuela, y el país donde ya se ha producido la migración originaria. Digamos, son 6.2 millones de venezolanos que están fuera del país. Parte de esta migración que está yendo hacia el Darién está viniendo del sur, es decir, el venezolano que salió por unas condiciones económicas no consiguió poder sobrevivir en el país que llegó y nuevamente está obligado, porque allí yo quisiera poner énfasis, es obligado a hacer un tránsito hacia un país que han considerado que es un país que le puede brindar mejor oportunidades. Entonces tenemos primero el sentido de expulsión, que es el sentido de centrífuga, es decir, el país está sacando a la gente, y el otro elemento que es la narrativa seductora de llegar, como tú dices, del sueño americano, de poder llegar a Estados Unidos, que pudiera estar brindando unas oportunidades distintas a lo que han podido vivir, tanto dentro de Venezuela como en los países a los que llegaron, pues, como destino migratorio transitorio. Entonces, eso tenemos que considerarlo en primer término. La migración hacia Estados Unidos ha venido como evolucionando. Primero se da a través del negocio de los coyotes. Sabemos que la gente que podía tener algún acumulado de dinero podía pagar al coyote y el coyote lo podía llevar directamente a Estados Unidos o muy cerca de la frontera, y se saltaba ese trance del Darién. Digamos, ese venezolano ya no está, porque ese recurso económico que necesitaba cada vez es menor. Entonces, eso explica por qué el año pasado la migración por el Darién el tránsito era más o menos de 300 personas y por qué hoy el tránsito por el Darién aumenta a 28.000 personas, tratando de atravesar ese tapón inhóspito, ese tapón de muerte. Es que creo que la imaginación se nos hace pequeña para podernos representar cuando estamos de este lado todo lo que el venezolano ha tenido que padecer para poder atravesarlo. Y eso nos lleva, digamos, sociológicamente a pensar
qué es lo que produce la expulsión. Es decir, el venezolano tiene que estar viviendo el límite aquí, en el país que lo expulsa, cualquiera que sea Venezuela, que es el expulsador primordial, es el primero, como el país al que llegó como destino cuando emigró en su primer movimiento, ha sido el enfrentarse con la muerte, ha sido el enfrentarse con unas condiciones que le han obligado a transitar hacia una situación tan difícil. Digamos, el rostro del Darién es el rostro del dolor, el rostro del sufrimiento, el rostro de dar un salto al vacío. No sé si se logra captar, digamos, la dureza de la decisión. Pero ¿qué condiciones, profesora, están llevando a los venezolanos? Porque la administración de Nicolás Maduro sostiene que están retornando cada vez más y más venezolanos al país, porque se sostiene una tesis de que están mejorando las cosas en Venezuela, pero el tapón del Darién dice otra cosa, porque si bien es cierto que no solamente están migrando los venezolanos porque hay una crisis en Latinoamérica, sigue saliendo venezolanos de nuestro país y de otros países, como usted muy bien lo explicaba. Pero ¿qué condiciones los están llevando entonces en este momento? Porque las circunstancias actuales de Venezuela no son las mismas de hace 4, 5 años atrás, donde había escasez de alimentos, de medicinas. Entonces, ¿cómo entender cuáles son las condiciones? Fíjate, eso no es verdad, que el venezolano no sigue saliendo. La migración sigue estando muy fuerte. En nuestros puntos de observación que tenemos como centro de investigaciones, en el caso, por ejemplo, de Táchira, allí tenemos un registro en la casa de acogida Josecito, están pasando más o menos unas 3.000 personas mensuales y está llegando permanentemente, solo en ese punto. O sea, eso te dice que las fronteras están vivas, en el sentido que hay mucha gente saliendo del interior del país, también están saliendo de Caracas y están saliendo también de los países del sur. Eso te dice que las condiciones económicas no han mejorado. Ciertamente 2016 y 2017 tendríamos que caracterizarlo como los años del desabastecimiento. La pobreza era por desabastecimiento. Hoy pudiésemos decir que tenemos un mercado más o menos abastecido, no diríamos que completamente, pero que sí hay algunos productos, pero no hay el poder adquisitivo para poderlo obtener. Entonces, la pobreza sigue siendo la misma. Lo que pasa es que el venezolano, en su inmensa capacidad de resistencia y resiliencia, ha ido buscando mecanismos que les ha llevado a sobreponerse a las condiciones límite. Pero las condiciones límites no se han solucionado. Al contrario, siguen estando muy precarias. Por ejemplo, que en diciembre el salario mínimo fuera $2 y que en marzo el salario mínimo fuera 30, simplemente pasaste a la tipificación de pobreza extrema con $1 diario, que eso es lo que representa los $30 al mes. Entonces, con eso no se puede vivir. La gente ha tenido que irse desplazando de los trabajos formales. Por ejemplo, tenemos una crisis de educadores porque han tenido que dejar las aulas para poder producir dinero por otras vías. Pero ese producir dinero, como está basado en la comercialización, el comercio tiene techo porque no tenemos un país productivo. Estamos en medio de un país que está viviendo permanentemente del comercio. Y el comercio tiene techo, porque si tú no produces, ¿cómo puedes generar la riqueza para poder luego intercambiar? Te quedas solamente en el intercambio. Entonces tienes un país sucumbido en la pobreza extrema. Por otro lado, en el interior del país, tienes, por ejemplo, zonas dominadas por la extorsión y el sicariato. Ese también es otro elemento que expulsa a la población. No solamente el elemento de la pobreza, sino también el elemento de la expulsión por violencia. Entonces, esa expulsión por violencia no ha mermado. La gente sigue buscando la posibilidad de vivir. Migrar es la búsqueda de un camino que te permita vivir.
aún sabiendo que el camino puede ser duro y el camino te puede enfrentar a la muerte. Pero cuando ya tú tienes una vida cotidiana muy difícil, muy comprometida, en la que estás viendo a tus hijos también comprometidos en su alimentación, en su educación, en su crecimiento, eso va haciendo que el venezolano sea expulsado por las condiciones para poder darle el bienestar a estos muchachos. Aunque el camino que prefigura sea un camino que pueda llevarle a la muerte. No sé si se va quedando claro como que la incertidumbre es la gran gasolina que está haciendo que el venezolano emprenda un viaje de salto al vacío, porque eso es el tapón de Darién, dar un salto al vacío en el que te puedes conseguir la muerte, pero también te puedes conseguir una posibilidad de vida mejor para tu familia. Es decir, que según sus estudios, ¿qué se proyecta para finales de este año que continúen saliendo venezolanos por el tapón del Darién? Hasta el año pasado fallecieron más de 50 venezolanos atravesando la selva. En lo que va de año se han reportado cifras extraoficiales, por supuesto, más de 20. Entonces, ¿qué se espera para finales de este año? Para finales de este año creo que la cifra, según los datos, digamos, sociológicos que vamos teniendo, los datos apuntan a que va a crecer. Va a crecer la salida por el Darién, va a crecer y va a seguir manteniéndose por las distintas fronteras nuestras, ¿no? Creo que eso es porque las condiciones económicas no han cambiado y tiene techo. Digamos, hasta el mes de abril tú veías en Venezuela un cierto, yo no diría que bienestar, pero tú comenzabas a ver como un poquito más de liquidez, un poquito de circulación de mayor cantidad de alimento procesado, porque, por ejemplo, en el caso de la harina pan, prácticamente salió de la mesa del venezolano y se instaló desde el 2016, que si la yuca, que si el ocumo, ¿no? Entonces, eso te implica que ha habido un cambio de hábito. Ahora, ese pequeño cambio que pudimos ver en abril, mayo, hoy estamos viendo que ya llegó a su techo. O sea, la gente nuevamente sino que sigue manteniéndose en esa situación de pobreza crítica, de inmovilidad, de aislamiento, que son los elementos asociados a la pobreza extrema. Entonces vemos que ya esa noción o esa ilusión de bienestar, que además ha sido muy propagado dentro de valga la redundancia, de la propaganda oficialista, vamos viendo que tiene límites y que la gente no logra solventar los problemas. Profesora, para ir finalizando, ¿cuál es la recomendación o recomendaciones que le puede dar a aquellos venezolanos que aún siguen pensando en atravesar la selva del Darién? Es que me preocupa sobremanera la situación y las imágenes o los testimonios que vemos a diario de personas que sí logran con suerte pasarlo, pero las que se quedan en el camino. Entonces yo creo que es un llamado a la reflexión. La migración no se va a detener, el país sigue con problemas socioeconómicos, pero ¿qué se les puede decir a esas personas que tienen en sus planes próximamente atravesar o que ya están a punto de atravesar esa selva del Darién? Fíjate, allí requeriría ver como cada rostro, ¿no? Cada historia. Claro, por la experiencia que uno va recogiendo dentro de las distintas narrativas, evidentemente que el primer impulso, el impulso humano, el impulso cristiano, es decir, tratemos de resolver, tratemos de resistir de otra manera y no te lances al Darién. Evidentemente que ese es el primer impulso que uno va sintiendo, que llevarse a los niños es un elemento de mucha vulnerabilidad, ¿no? Y además en la experiencia van dándose cuenta que los más débiles se van quedando en el camino. Entonces, bueno, el asunto es tratar, bueno, no sé si, o sea, la propuesta no sería quédate
y muérete de otra manera, ¿no? Es reconocer la vida que están llevando, es reconocer que pueden estar viviendo en unas condiciones de pobreza muy extremas, pero también reconocer que pasar por esa vía con niños, con personas mayores, con personas enfermas, los puede colocar en una situación de mucha vulnerabilidad y que muy probablemente pierdan la vida en el intento. Entonces, digamos, tratar de buscar medios o plantearse estrategias para poder hacer el tránsito o emprender otro tipo de tránsito. O sea, la situación es muy difícil, o sea, hay que reconocer que la situación es muy difícil. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos en Impacto Venezuela. A toda nuestra audiencia también muchísimas gracias por acompañarme cada domingo en su espacio Sin Censura. Recuerden además que tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.